Cristo y la generosidad cristiana. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Eclesiastés 10:19. ¿Qué es? Se responde: es el material del cual están hechos los sueños. Sin duda, es el comentario perfecto sobre el atractivo engañoso de las riquezas en todas sus formas para el corazón humano caído, y ahí es donde debe empezar este tema. ¿Qué es el dinero? Un medio de intercambio, un recurso para obtener las cosas que quieres y a veces para deshacerte de las que no quieres, y una manera de conseguir poder e influencia en tu círculo social. Muchos ven el dinero como una especie de magia. Cuanto más tienen, más quieren, más puertas esperan que les abra, y tal vez no sea de extrañar que más les cueste desprenderse de cualquier beneficio que les provea. El sueño realizado de una riqueza cada vez mayor se apodera de sus corazones como un vicio. ¿Por qué? Porque aunque estas personas creen que la pobreza y los recursos limitados son señales de deficiencia y debilidad, consideran que la riqueza es una fuente de estabilidad y fortaleza. Nuestro corazón orgulloso rehúye la debilidad, sea real o imaginaria, en todas sus formas, como ya hemos observado, y se aferra a lo que parece una fortaleza, incluido el objetivo y la realidad de la prosperidad. ¿Cuál es el resultado? La idolatría. Terminamos adorando nuestras inversiones, nuestras posesiones y nuestras cuentas bancarias. Y Dios, el Señor trino y trascendente, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en uno, el equipo divino que está en acción para salvarnos, ocupa un magro segundo lugar en nuestra lealtad y amor. Jesús vio esto y nos advierte: no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Allá en Mateo 6:24. Mamón, una palabra semítica que no solo significa dinero en sí, sino también lo que se supone que el dinero nos garantiza: cosas materiales, ganancia, éxito, etc. Una vez más Jesús nos habla del hombre rico que se dijo: ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Allá en Lucas 12:19 y 20. Y Jesús responde al joven rico, el cual le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Todavía te falta una cosa: vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Allá en Lucas 18:22. Específicamente lo que estaba diciendo Jesús era: únete a mis discípulos que me acompañan por toda Palestina, viviendo de la hospitalidad de la gente, pero sin un centavo a nuestro nombre. Una idea que el joven rico no podía asimilar, porque sus riquezas eran dueñas de su corazón. Pablo también advierte sobre la trampa del dinero en términos similares. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción.
porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, según Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nuestras necesidades básicas están cubiertas y todavía tenemos dinero en los bolsillos? Cuando descubrimos que lo que hacemos profesionalmente para ganarnos el sustento, como decimos, y que tal vez consideramos como un servicio a los demás y a Dios, en realidad nos está haciendo acumular dinero. Cuando el negocio que llevamos adelante es lucrativo y el dinero empieza a acumularse sin interrupción, tanto Jesús como Pablo dan la misma respuesta: usa el dinero no para ti mismo, sino para Dios y para el pueblo de Dios. Úsalo para extender su reino. Úsalo para ayudar a los que pasan necesidad. Considérate un administrador, un mayordomo y un fideicomisario de los fondos de Dios, honrado por el cargo que se te concedió, pero absolutamente responsable ante Dios, el cual te lo dio. Pablo instruye a Timoteo, allá en 1 Timoteo 6, 17 al 19, a los ricos de este mundo: mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida venidera. Y Jesús nos exhorta a todos cuidadosamente, aplicando la lección de su parábola del administrador deshonesto pero astuto. Háganse amigos por medio de las riquezas injustas, llamadas injustas aquí debido a las componedas financieras del administrador, para que cuando estas falten, es decir, cuando ya no les sirvan para nada después de morir, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. Allá en Lucas 16, 9. Según me han dicho, conforme la historia, Lutero fue el que dijo que todos necesitan 3 conversiones: la conversión de la mente a la verdad del Evangelio, la conversión del corazón para abrazar al Señor Jesús como Salvador y amo, y la conversión de la cartera, la billetera o la chequera, al poner nuestro dinero a los pies de Cristo. Este dicho es digno de Lutero, quien va a fondo de prácticamente cualquier tema, aunque sospecho que no fue el mismo Lutero quien lo expresó así. Sin duda, él sabía que sacar al pecado del asiento del conductor en cuanto a nuestro dinero es una de las dimensiones más difíciles del arrepentimiento de un pecador. Hoy en día, los pastores suelen decirnos que cuando alguien se hace cristiano, lo último en su vida que es tocado por la gracia transformadora de Dios, en general, es su billetera. Cuando se le indica que dedique su tiempo, sus talentos y tesoros al Señor, la entrega del control financiero empieza más tarde y se desarrolla más lento y lleva más tiempo que la formación de los otros 2 hábitos. Posiblemente porque la resistencia interior es más fuerte. Una tira cómica que me gustó, nos relata el escritor, mostraba a una madre con un bebé llorando a gritos en sus brazos, mientras ella conversaba con una amiga en la calle. ¿Qué le pasa al bebé? Ah, son los dientes, los está cortando. ¿Y a tu esposo, que está sentado en un banco cercano con la boca abierta en agonía similar a la del bebé? Ah, es el diezmo, lo está dando. Dar el diezmo como un compromiso de por vida, de ofrendar el 10% anual, siempre es un buen comienzo, pero por más que se elogie desde el púlpito, es algo que los miembros de la iglesia evaden constantemente.
La motivación para dar con generosidad va en contra de la naturaleza del corazón humano caído, así que siempre es difícil. Entonces, cuando Pablo elaboró su plan para lograr que las iglesias gentiles que había plantado contribuyeran a una colecta importante para alivianar la pobreza de los cristianos judíos en Jerusalén, seguramente sabía desde un principio que el proyecto era de gran envergadura y que no tenía ninguna garantía de tener éxito, es decir, de reunir una suma considerable, una que demostrara un amor real de los griegos por aquellos que estaban en Cristo antes que ellos. El proyecto era en gran manera una empresa de fe. Hablemos con respecto a la colecta. Se está haciendo cada vez más claro por qué la vida cristiana es en esencia un camino de debilidad, por el cual Dios nos conduce, sustentándonos y fortaleciéndonos para servir a medida que avanzamos. Respecto a las tareas y las relaciones, a menudo es correcto y parte de nuestro llamado que aceptemos opciones donde sintamos que no hacemos pie y en donde sabemos que es imposible que triunfemos sin la ayuda de Dios. Y en cuanto a las circunstancias, suele suceder que según la providencia soberana de Dios, surgen dificultades imprevistas que nos vuelven a llevar al Señor para buscar apoyo y que someten nuestra fe y nuestra fidelidad a pruebas extenuantes. De una u otra manera, Dios obra en nuestras vidas el patrón bautismal de a través de la muerte a nueva vida con Cristo, el cual el rito en sí representa como bajo el agua y subir de abajo. Y esto nos muestra lo acertado que estuvo William Leu y cuán en lo correcto estaba al escribir: reciban toda tribulación interna y externa, toda desilusión, oscuridad y desolación con ambas manos, como una verdadera oportunidad y ocasión de bendición, de morir a uno mismo y de participar de una comunión más plena con su Salvador, sufriente y que se negó a sí mismo. No miren ningún problema interior o externo de otra manera, rechacen cualquier otro pensamiento al respecto. Entonces, toda clase de prueba o angustia será transformada en el bendito día de su prosperidad. Cuando las circunstancias parecen conspirar para debilitarte y dejarte en ese estado, Lau dice que Cristo siempre desea que acudas a Él y encuentres nuevas fuerzas, como ya escuchamos a Pablo decir a los corintios que está haciendo respecto a su espina en la carne. En la vida cristiana y en el ministerio de toda persona, la debilidad ciertamente es el camino. Entonces, una manera de entender lo que sucede mientras Pablo escribe segunda de Corintios, tal vez por cierto, la manera profunda es la siguiente. El propósito central de Pablo es asegurarse de que cuando llegue a Corinto, la colecta esté lista para que la lleve a Jerusalén. Así, los capítulos 8 y 9 que hablan de este tema constituyen la verdadera ocasión de esa carta y el centro de la epístola. Pero Pablo teme que no tomen en serio su llamado, en parte porque todo su pastorado apostólico está bajo la lupa en Corinto, y en parte porque teme haber alineado a la congregación profundamente. Primero, por su severidad contra la persona cuyas supuestas aberraciones hicieron que fuera necesaria la visita para corroborar los hechos y la carta severa. Y segundo, por la decisión de Pablo de no visitarlos tan temprano como planeaba. El apóstol teme que los corintios lleguen a la conclusión de que es una persona voluble, imprescindible y egoísta, como sin duda eran muchos maestros itinerantes de la época. A la hora de la verdad, los gentiles que viven en una difícil ciudad portuaria griega no parecen importarle demasiado.
excepto a la hora de explotarlos para el beneficio de sus compañeros judíos. Si ese fuera el caso, sería imposible que los corintios respetaran a Pablo como el fundador y pastor de su congregación. Así que la ansiedad de Pablo es completamente comprensible. Entonces, ¿qué hace Pablo? Empieza dedicando lo que resulta ser más de la mitad de la carta a esforzarse por recuperar la confianza de los corintios y, de ser posible, su afecto antes de siquiera mencionar la colecta. Cuando por fin llega al tema, dedica 2 capítulos a hacer lo imposible para alentar y motivar a los corintios a ser generosos. Después, en una repentina transición por segunda vez, termina la carta con un tono de autoridad apostólica, alternada con un testimonio apabullante, rogando que lo tomen en serio ahora, para que no haya lugar para tensiones cuando vaya a visitarlos. Pero Pablo entiende que para él lo crucial en todo momento es la colecta, desde la primera hasta la última frase de la carta. ¿Por qué para él es tan importante esta recaudación? Porque cuando en Jerusalén, alrededor de una década antes, Jacobo, Pedro y Juan dieron su bendición para que Bernabé y Pablo fueran a evangelizar al mundo gentil, nos pidieron que nos acordáramos de los pobres en Jerusalén. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero, nos dice Gálatas 2:10. Así que durante ya varios años, obligado por su promesa, Pablo ha estado planeando un alivio para la pobreza mediante las iglesias gentiles que fundó. En 1 Corintios 16, 1-4, Pablo ordena la disciplina de separar dinero cada día del Señor con este propósito. Un año más tarde, en 2 Corintios 8, 10 y 11, Pablo reprende suavemente a sus lectores por haber descuidado esa tarea y los anima a terminar lo que empezaron. Para él, como muestran estos capítulos, es sumamente importante que las iglesias gentiles cumplan con la tarea que se les dio cuando empezó la misión a los gentiles. ¿Qué dice en realidad Pablo sobre la colecta para estimular a los corintios a un esfuerzo renovado? Sus argumentos pueden resumir de la siguiente manera. Las iglesias de Macedonia, los filipenses y tesalonicenses en el norte de Grecia, ya se habían destacado en la gracia de ofrendar para esta buena causa. A pesar de su pobreza, Pablo desea que los corintios, quienes sobresalían en tantas otras cosas, los igualaran o incluso los superaran. Aquí Pablo está dejando en evidencia a los corintios para que se pongan en acción. El suyo no es un mandato, sino una expresión de deseo, que puedan ofrendar de tal manera que muestren su gratitud a Cristo por haberlos enriquecido a través de la cruz, de una manera que corresponda con su compromiso inicial, con lo que los macedonios ya dieron, y que sea proporcional con su medida de abundancia. Pablo está estimulando con vigor a los corintios a que se pongan en acción. Tito y otros 2 líderes vendrán a Corinto antes que Pablo para garantizar que la colecta se haya completado y esté lista para que el apóstol la recoja al llegar. De esa manera no habrá riesgo de pasar vergüenza si los macedonios, los cuales Pablo les anunció el compromiso de los corintios, llegan con él como bien podrían y encuentran a los corintios mal preparados. Es evidente que Pablo está ansioso y desea que el proceso de recolectar y transportar esta ofrenda de dinero a Jerusalén sea directa, sin problemas, sincera y legítima, de principio a fin, y que los demás lo vean. Es razonable que esté ansioso. Seguramente no era poco común que un maestro itinerante recolectara ofrendas y luego se fuera con el dinero. Pablo lo sabía y los corintios también. Y el apóstol resolvió dejar en claro que este no sería el caso. Entonces, aquí Pablo está disipando sospechas que podrían hacer que los corintios no contribuyan con generosidad y se pongan en acción con entusiasmo. Dios, en su providencia,
bendecirá a aquellos que se transformen en dadores alegres para su causa. Dice en el capítulo 9 del verso 6 al 11. Aquí Pablo brinda un aliento práctico a los corintios como creyentes en la fidelidad de Dios y los insta a expresar su fe y su esperanza respondiendo en acción. Los cristianos de Jerusalén apreciarán muchísimo la generosidad de los corintios y expresarán su aprecio con acción de gracias y oración por ellos y con el deseo de una comunión más profunda con ellos. Así, Dios será glorificado. Aquí Pablo provee ánimo espiritual a los corintios como parte del cuerpo de Cristo y devotos a Dios, para que se entreguen a Dios y a Pablo, tal como hicieron los macedonios, y entonces se consagren con sus acciones. Parecería que los ruegos de Pablo dieron su fruto, ya que leemos que juntó con un equipo de 8, los 7 que se nombran en Hechos 24 y Lucas el narrador. El apóstol llegó a Jerusalén a tiempo y los creyentes lo recibieron calurosamente. Hechos 21:17. Sin duda, toda colecta se le entregó al liderazgo en ese momento. Te invito a que leas las cartas de Pablo a los Corintios, primera y segunda de Corintios, y puedas meditar sobre este tema, que daremos la siguiente parte en nuestro próximo podcast. Te deseo un bendecido día.